Hola, sexta parte, Hamas, Israel. Y en este y en esta parte vamos a pasar, habíamos dejado en el día 13 y vamos a pasar el día, parte del día 14 y vamos a empezar con esta noticia aquí que nos dice, nos muestra aquí el ministro de Defensa israelí que dice participó por la videoconferencia en una reunión de la OTAN. Durante su intervención, Yoav Gallant declaró: "Sufrimos un duro golpe, pero 2023 no es 1943. Somos los mismos judíos, pero tenemos capacidades diferentes", cosa que no es así. Pero bueno, esta es la guerra por nuestro futuro en Medio Oriente. Cambiaremos la realidad de la seguridad y jamás no existirá, agregó. Ya que lo vemos a Netanyahu, exige que ningún país debería tener contacto con Hamas y quienes lo hagan deberían ser objeto de sanciones. Lo que dijo Netanyahu. Aquí tenemos a Erdogan de Turquía mostrando una foto, ¿sí? Esta foto ha recorrido el mundo. Aquí no se ve muy bien los años, pero esta es la evolución del territorio de Israel en los años. Esto es lo que es hoy. Esto es lo que era en el 47. Creo que acá dice el 47. Sí. Lo verde es eh, Palestina y lo blanco es Israel. Miren cómo ha crecido Israel. Entonces, tiene sentido cuando Ezra Cohen lo había dicho al principio, que el que había creado Hamas había sido el Mossad israelí, que a alguno le parecerá un poco raro, pero fue así. Creó con el Mossad, creó Hamas, el Mossad israelí creó Hamas con con el objetivo de que Hamas atacara al pueblo, no a los gobernantes, sino al pueblo de Israel, sí, porque los gobernantes de Israel no son lo mismo que el pueblo sí es un pueblo judío, eh, semita, de sangre judía, los gobernantes no, son otro tipo de sangre, no son los mismos judíos, hay que separar eso, entonces jamás atacaría al pueblo de Israel y entonces Israel tendría una excusa para seguir atacando y expandir su territorio. Y así lo hizo. Dice Erdogan que califica de masacre a los ataques israelíes contra la franja de Gaza. Y ahí lo mostraba, ¿no? Un conflicto que se lleva a cabo cortando el agua, la electricidad, las entradas y salidas de la ciudad, destruyendo sus infraestructuras, destruyendo todos los lugares de culto, desde mezquitas hasta iglesias,
destruyendo escuelas, impidiendo a la población el acceso a las necesidades humanitarias más básicas, destruyendo con bombas edificios en los que viven civiles, en definitiva, utilizando todo tipo de métodos vergonzosos. No es una guerra sino una masacre, denunció Erdogan. El mandatario cree que los ataques desproporcionados e infundados contra Gaza pueden poner a Israel en una posición inesperada e indeseable ante los ojos de la opinión pública mundial. Y el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dice: tenemos misiles de largo alcance de Rusia e Irán y podemos usarlos para destruir la flota estadounidense en el Mediterráneo. Estados Unidos lo sabe. Aquí compartido por Espíritu Templario, dice: el ejército israelí se enteró del posible ataque de Hamas, pero optó por procesar la información por la mañana, dice Canal 12 israelí. El ejército israelí fue informado en las últimas horas del viernes 6 de octubre de algunos signos significativos de un ataque de Hamas, pero decidió esperar hasta la mañana para procesar la información después de concluir que no justificaba el pánico, dijo en el canal 12 israelí en un informe exclusivo el miércoles. Aquí compartido por Espíritu Templario, dice: abrumadora mayoría de israelíes opina que el gobierno es responsable de masacre de Hamas y que Netanyahu debe renunciar. La gente se está dando cuenta en Israel. Aquí compartido por Espíritu Templario, dice esta captura: los miembros de Hamas tenían mapas detallados de las bases militares y ciudades de Israel. Wall Street Journal. Aquí desarrolla: los miembros de Hamas tenían mapas detallados de las bases militares y ciudades de Israel. Según The Wall Street Journal, los militares de Hamas que se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza el 7 de octubre tenían mapas detallados de las ciudades y bases militares. Tenían información detallada sobre los puntos débiles de los vehículos blindados israelíes. La publicación conoció los documentos encontrados en los lugares de los ataques y en las pertenencias de los militares asesinados. Las instrucciones detalladas, escritas en árabe, mostraban un alto grado de planificación del ataque, así como la seria escala de la recopilación de inteligencia de Hamas, señaló el periódico. Sabían exactamente cuáles serían sus objetivos, dice el ex oficial de inteligencia israelí Michael Milstein. Ninguna acción anterior de Hamas tuvo este nivel de planificación, afirmó. Entonces, recuerden que Cohen había dicho que a Hamas lo había creado el Mossad israelí, solo por dar un dato. Aquí compartido por Espíritu Templario, dice: Yair Lapid culpa a Netanyahu de un imperdonable fracaso.
El principal líder de la oposición israelí no se sumará al gobierno de emergencia promovido por el primer ministro Netanyahu. Lo dice. Y aquí Rafa Pal traduce una publicación del general Chris Miller. Dice, Trump ha conseguido que Estados Unidos no se implique en la guerra de Israel. Biden se va a atribuir el mérito. Acá está el mensaje. Y miren, esta que tenemos por aquí. Dice la periodista de la CNN que extendió el bulo de los bebés judíos decapitados se retracta y pide perdón. Fake news. Que se entere todo el mundo, incluso neutral. Eso comenta Rafa Pal compartiendo un tuit de Ezra Cohen que ahora vamos a ver. Aquí está el tuit de Ezra Cohen, la periodista de CNN Sarah Zinder, que anunció al aire que los bebés y los niños pequeños fueron encontrados con la cabeza decapitada, ahora se disculpa por difundir información falsa. Aquí comparte la captura de pantalla de esta misma periodista de CNN, Sarah Zinder, que dice, ayer la oficina del primer ministro de Israel, del primer ministro israelí, dijo que había confirmado que jamás había decapitado bebés y niños mientras nosotros estamos en vivo en el aire. El gobierno israelí ahora dice que hoy no puede confirmar que bebés fueron decapitados. Yo debí o necesité ser más cuidadosa con mis palabras y lo siento. Acá Rafa Pal comparte un tuit de Ezra Cohen interpretando acá el judío Ezra Cohen sugiere que es el Mossad israelí quien está haciendo los supuestos videos de secuestros protagonizados por Hamas. Está. Aquí está el tuit de Ezra Cohen. Acá. Acaban de publicar imágenes de Hamas reteniendo a niños pequeños israelíes. Según lo que vimos durante la era ISIS, lo más probable es que estos videos hayan sido creados por agencias de inteligencia con actores de crisis y un guión. Nunca supe que los terroristas usaban cámaras de alta definición y tenían marcas de agua en sus videos con buenas habilidades de edición. Este es el trabajo de nuestras agencias de inteligencia, muy probablemente el Mossad, y lo dice alguien que estuvo dentro, ¿no? Vamos a ver. انظروا الرحمة في قلوبنا ها هم الأطفال لم نقتلهم كما تفعلون. بعدين درينك يلا سي بسم الله
يلا درينك. Aquí tenemos otra de Palestina hoy. Dice, perdón, dice aquí, imágenes fuertes. Otro video de la masacre israelí contra los palestinos que estaban huyendo desde el norte hacia el sur hoy. Familias enteras fueron borradas de los registros civiles de la franja. Y sí, las imágenes son bastante fuertes. Vale la pena mostrar más. Aquí, COVID-1984 dice, muestran unas imágenes. Acá creo que son las mismas. No son las mismas, pero son del mismo suceso. Dice aquí, 70 palestinos asesinados y 200 gravemente heridos tras caer en la trampa que le pusieron los terroristas judíos de Israel. Estos les dijeron que abandonaran el norte de Gaza y en la carretera les bombardearon a sangre fría. Calla, lo censura y lo esconde a la opinión pública el occidente colaboracionista en el holocausto del siglo XXI del pueblo palestino. Estas imágenes también están un poco fuertes. Palestina hoy. Dicen aquí, dicen aquí, urgente, grave. El Ministerio de Salud en Gaza informa que las fuerzas de ocupación israelíes engañaron a los ciudadanos de Gaza al advertirles que abandonaran sus hogares y luego atacarles en las carreteras. Más de 40 personas asesinadas y 150 resultaron heridas, llegando al complejo médico Al-Shifa debido a los ataques del ejército israelí hasta ahora. Aquí Espíritu Templario comparte este video que dice acá, instructores israelíes informan al personal militar ucraniano que entrenaron previamente que se ven obligados a regresar a Israel para luchar por parte de su ejército contra los palestinos. Aquí compartido por Espíritu Templario una captura de pantalla. Avia.pro, creo que es israelí. Dice aquí, Hogar Noticias, la efectividad de la cúpula de hierro israelí se ha reducido al 15%. Y aquí el comentario. La efectividad de la cúpula de hierro israelí se ha reducido al 15%. Se están planteando dudas sobre la eficacia del famoso sistema de defensa aérea cúpula de hierro tras los informes sobre una disminución en la precisión de los misiles de Hamas. Según algunas fuentes, la eficacia del sistema, que antes se estimaba en un 85%, ha caído ahora a un 15%. Esta disminución puede deberse a varios factores, entre ellos la baja precisión de los misiles y la limitada munición del sistema de defensa aérea. Se señala que para romper el sistema basta con lanzar unos 80 misiles, lo que supone un grave desafío para la seguridad de la región, dadas las tensiones constantes y los conflictos periódicos. Esta situación también subraya la importancia de la innovación y la actualización constante de la tecnología en la
industria de defensa para mantener un alto nivel de seguridad. Aquí compartido por Espíritu Templario, dice, el gobierno de la Unidad Nacional de Israel se ha derrumbado. Dice, Yair Lapid se ha negado a formar parte de él y exige que dos partidos, Otzma Yehudit de Altamar Ben Gvir y Tzionut Datit de Simcha Rothman, sean excluidos del gobierno. Lapid dijo que el gobierno está lleno de extremistas y que él mismo solo aceptaría unirse a él bajo las condiciones antes mencionadas. En la conferencia de prensa, los periodistas le gritaron a Lapid, ¿estás loco? ¿Crees que esto es apropiado ahora? Aquí, Espíritu Templario comparte esto. Dice, declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, sobre el conflicto palestino-israelí en una conferencia de prensa en el Líbano. Cualquier medida tomada por Israel contra los palestinos conducirá a un conflicto grave. Se puede tomar una decisión política antes de que la situación se salga de control, pero puede que sea demasiado tarde. Si los crímenes de guerra cesan y las partes acuerdan un alto al fuego, entonces serán las fuerzas de la resistencia, nota Palestina, las que determinarán sus términos. Estamos en constante consulta con aliados de la región, pero no interferimos en sus planes y acciones. La resistencia puede defenderse y tomaremos todas las medidas diplomáticas necesarias para detener la agresión y levantar el bloqueo de Gaza. Nadie puede imponer su voluntad al pueblo palestino. El mundo es responsable de los crímenes de guerra cometidos por Israel. Israel no podrá salir, Israel no podrá salir victorioso de esta guerra. Compartido por Espíritu Templario, aquí, un video. Es el ministro de Defensa israelí, Yoav Galán. Gaza no volverá a ser lo que era antes. Lo eliminaremos todo, incluyendo civiles, mujeres, niños, hogares, empresas y vidas. Y justamente, según la traducción acá dice eso mismo, ¿no? En semanas, en los meses, en cualquier lugar, a sus hermanos, sus niños, sus parientes, en fin. Ahí está, ¿no? Así piensan. Y aquí, publicado por Divulgación Total, dice propaganda de atrocidades. Me pareció interesante compartirlo para tenerlo en cuenta a la hora de tener que discernir la información que nos llega, ¿no? Dice, la naturaleza intrínseca violenta de la guerra significa que la exageración y la invención de atrocidades a menudo se convierten en el principal elemento básico de la propaganda. El patriotismo a menudo no es suficiente para hacer que la gente odie al enemigo, y la propaganda también es necesaria. Tan grandes son las resistencias psicológicas a la guerra en naciones modernas, escribió Harold Laswell, que cada guerra debe permanecer una guerra de defensa contra el agresor
amenazador y asesino. No debe haber ambigüedad sobre a quién debe odiar el público. El testimonio humano puede ser poco confiable incluso en circunstancias ordinarias, pero en tiempos de guerra puede verse aún más confuso por perjuicios, sentimientos y patriotismo equivocado. Según Leinberger, la propaganda de atrocidades conduce a atrocidades reales, ya que inicia el enemigo a cometer, ya que incita al enemigo a cometer más atrocidades y al calentar las pasiones, aumenta la posibilidad de que el propio bando cometa atrocidades en venganza por las que se reportan en la propaganda. Cuidado con las noticias falsas. No se dejen manipular. El discernimiento es clave. Aquí otra también de divulgación total. Cuando la gente se pone la banderita en su foto de perfil de red social y apoya una guerra, entonces ves la manipulación de las mentes de la opinión pública. Los responsables de crímenes deben pagar, es cierto, pero la guerra no acaba con más guerras. La guerra se acaba con otros medios, corte de envío de dinero, diplomacia, etcétera, no con más muertes. Los únicos que ganan en la guerra son los mismos que la organizan, y usualmente organizan y financian a ambos lados. Y otra también de divulgación total. Los dos principales candidatos a presidente de la Cámara de Representantes, Jim Jordan y Steve Scalise, aseguraron que no iban a permitir que se envíe más dinero a Ucrania. En la misma semana atacan a Israel. Debe ser coincidencia, ¿no? También aquí de divulgación total. Una cosa es cuando atacan por sorpresa y tú no tuviste la información necesaria ni las armas apropiadas. Y otra muy diferente es cuando, a pesar de tener las armas necesarias e incluso la información de inteligencia, dejas que ataquen a tus ciudadanos. Y aquí de divulgación total también dice, dato interesante. La Cámara de Representantes de Estados Unidos no tiene speaker, o sea, el presidente de la Cámara, el vocero de la Cámara, en estos momentos. Como recordarán, sacaron a Kevin McCarthy del puesto. Mientras no elijan un speaker, no pueden aprobar ninguna ley, incluido el enviar dinero de ayuda a países como Ucrania e Israel. Supuestamente tienen una votación mañana miércoles, esto lo había escrito el 10, miércoles 11 de octubre de 2023 en la noche, pero no es seguro. Que al final no fue seguro, fue eh, en estos días. Mientras tanto, los contribuyentes de impuestos de Estados Unidos se ahorran el gasto de ayudas para guerras en otras partes del planeta. Aquí ya estamos en el día 15, la publicación de Noticias Rafapal, compartiendo un tuit de Ezra Cohen. Dice, la noticia del día. La prensa de Israel está contando que su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenó que el ejército no respondiera al ataque de Hamas durante 7 horas. La noticia procede de la jefa de una ONG israelita, a quien a su vez se lo ha contado un rabino con conexiones en el gobierno. Aquí la podéis ver por su ropa, es una ultraortodoxa. Ultraortodoxa. Más adelante va a estar
subtitulado. Así que más adelante pondremos el video. Y en otra información dice China, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en una conferencia con el representante de la Unión Europea, Borrell, habló en apoyo a Palestina y dijo que el pueblo palestino ha sido oprimido por Israel durante más de medio siglo. También añadió que hablaría en consultas de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en apoyo al cese de las hostilidades y que China proporcionaría asistencia humanitaria a la Franja de Gaza. Otra información de Noticias Rafapal, el ejército israelí pospone la invasión terrestre de Gaza debido a las malas condiciones climatológicas, y todo entre comillas. Mi interpretación, las noticias de que Netanyahu conspiró con una parte del ejército para permitir el ataque de Hamas está creando una rebelión interna dentro de las IDF que ahora se niega a entrar en combate y seguir las órdenes de un traidor como Netanyahu. Aquí compartido por Noticias Rafapal, de una captura de pantalla del medio haaretz.com. Dice aquí abajo, atención a esto, que confirma plenamente lo que os acabo de contar. El periódico israelita de izquierda, Haaretz, recuerda estas explosivas declaraciones de Netanyahu en marzo de 2019 a sus compañeros del partido. Todo aquel que quiera impedir la creación del Estado palestino tiene que reforzar y dar dinero a Hamas. Esto es parte de nuestra estrategia, dijo Netanyahu. Comentario. Es evidente que la traición de Netanyahu ha llegado ya a la opinión pública israelita y, como vengo diciendo desde el principio, Israel se enfrenta a una grave crisis institucional que va a perjudicar su desempeño en esta guerra. Sin unidad llega la debilidad. Aquí de Noticias Rafapal, un comentario, no sé si os dais cuenta, pero la admisión de que el gobierno de Netanyahu permitió el ataque de Hamas y que se reconozca que su enemigo israelita apoya económicamente a los exaltados musulmanes es un golpe terrible no solo para los judíos, sino también para el Islam. ¿Qué cara se les va a quedar a los musulmanes cuando se enteren de que su mayor enemigo les apoya económicamente? Entonces, ¿los judíos dirigen el Islam? Se preguntarán. De Noticias Rafapal, de Jerusalén Post, dice: tenéis la prueba de lo que digo. La opinión pública israelita ya es consciente de la traición y exige la dimisión de Netanyahu, según esta encuesta que publica el diario judío de Jerusalén Post. Debe renunciar acá. El gobierno israelí, por masacre de Hamas, dicen que Netanyahu debe renunciar. Aquí está. Aquí de Noticias Rafapal. Hoy hace buen tiempo en Gaza. Luego la excusa del ejército israelí para no atacar es mentira. Hay una rebelión interna contra el gobierno de Netanyahu.
El ejército israelí se niega a atacar. Aquí está. De buen tiempo. Aquí están las declaraciones que decíamos hoy. Y aquí la tenéis, de Noticias Rafa Pal. En español, las declaraciones de la judía ultraortodoxa con conexiones en el gobierno de Israel y que confirma que Netanyahu ordenó al ejército que permitiera el ataque de Hamas durante 7 horas. Jaque mate Bibi. Bibi es el sobrenombre de Netanyahu. Aquí tenemos el tweet de Black Sheep. Benjamin Netanyahu ordenó al ejército israelí que se retirara durante 7 horas durante la invasión de Hamas. Aquí Netanyahu dejó intencionalmente en que Hamas matara a israelíes, tanto las IDF como las fuerzas aéreas israelí. Perdón. Ambos se retiraron durante 7 horas. No van a creer lo que una líder de caridad judío me dijo hoy. Israel tiene la inteligencia más sofisticada del mundo. No había manera de que el gobierno no supiera que eso iba a suceder. Somos amigables con varias personas buenas en Israel. Uno es el rabino Chanania Weizmann. Conoce a mucha gente en Israel, conoce fuentes confiables. Que compartió con nosotros su información sobre la orden de retirada. Él dijo, en efecto, las IDF recibieron órdenes de retirada, tanto del ejército como de la fuerza aérea, 7 horas de retirada. Mientras se producían esos ataques, esto permitió que los terroristas entraran y comenzaran a masacrar y torturar a los ciudadanos. Personalmente creo que en esta situación es similar a la de una familia que tiene un perro rabioso en su hogar. Luego culpan al perro cuando el bebé es mordido. Los padres tuvieron que sacar el perro hace muchas semanas antes de que el perro tuviera la oportunidad de lastimar a alguien de la familia. Así que miro al gobierno de Israel y ellos realmente necesitan asegurarse de que estas personas no proliferaran en sus fronteras. Y así son parcialmente responsables de tener que ir a matar ahora a las eh, creaciones de Dios para asegurar su frontera. Esto nunca debería haber sucedido. Esto es lo que dice. De Noticias Rafa Pal. Atención a este ex miembro de Hamas que expone a la falsa autoridad palestina. Me encanta cuando les dice, no os ha elegido, nadie os ha elegido, os habéis autonombrado representantes del pueblo palestino. Y yo digo,
¿Quién nombró a los criollos españoles que decidieron independizar sus provincias de España? ¿Hubo algún referéndum de independencia? ¿Se pueden considerar legales esas declaraciones si no hubo una consulta previa al pueblo? Pensad en ello, queridos hermanos hispanoamericanos. Y aquí está el tweet que compartía Rafa Pal de Black Sheep. Dice, un ex miembro de Hamas expone al grupo terrorista tal como es en realidad. Y aquí lo ponemos. Perdón. Hago uso de la palabra en nombre de la Unión Europea. Unión Europea, sí. Mi nombre es Hassan Youssef. Crecí en Ramallah como miembro de Hamas. Dirijo mis palabras a la autoridad palestina que afirma ser el único representante legítimo del pueblo palestino. Pregunto, ¿de dónde viene su legitimidad? El pueblo palestino no los eligió y no los designó para que los representen. Eres autoproclamado. Tu responsabilidad no es con tu propia gente. Esto se evidencia por su propia violación total de sus derechos humanos. De hecho, el individuo palestino y su desarrollo humano es la última de sus preocupaciones. Secuestran a estudiantes palestinos de campus y los torturan en sus cárceles. Torturas a tus rivales políticos. El sufrimiento del pueblo palestino es el resultado de sus intereses políticos egoístas. Eres el mayor enemigo del pueblo palestino. Si Israel no existiera, no tendrías a nadie a quien culpar. Asume la responsabilidad del resultado de tus propias acciones. Avivas las llamas del conflicto para mantener tu poder abusivo. Finalmente usas la plataforma para engañar a la comunidad internacional, para engañar a la sociedad palestina. Creer que Israel es responsable de los problemas que ustedes crean. Aquí de Noticias Rafa Pal comparte un video que dice, atención, los israelitas comienzan a manifestarse para exigir a Netanyahu que dimita por haber permitido el ataque de Hamas. Le llaman asesino. Video.
Aquí de Noticias Rafapal que comparte un tuit de Mario Naufal. Dice, atención, el Parlamento iraquí ha activado un viejo tratado de defensa colectiva de los países árabes a cuenta de la inminente invasión israelí de Gaza. Eso significa que el gobierno iraquí está ya preparado para enviar tropas a defender a los palestinos y que el resto de los países árabes podría hacer lo propio. Se puede liar gorda. El tweet aquí en otro Telegram de Espíritu Templario comparte una captura de pantalla que dice la Unión Europea abandona la unidad. Von der Leyen y Metsola cierran filas con Israel mientras los Estados miembros muestran matices. Aquí dice, Europa, la Unión Europea se mete en un lío ante el conflicto en Israel. Von der Leyen se queda sola mientras los Estados miembros cierran filas. Somos amigos de Israel. Cuando los amigos son atacados, los apoyamos. Israel tiene el derecho y el deber de responder al acto de guerra de Hamás. En el conflicto entre Israel y Hamás, la presidenta de la Comisión Europea se ha expresado desde el principio sin casi matices y ha acabado siendo la protagonista de una foto de una Unión Europea que no está mostrando ahora la unidad que sí expresó y expresa en torno a Ucrania. El conflicto árabe-israelí genera otro tipo de sensibilidades en la Unión y cuando quedan meses para las elecciones europeas, todas las posiciones parecen delicadas. Aquí de espíritu templario, la foto y con el comentario Israel, llegan noticias sobre las deserciones masivas entre las filas de soldados, su negativa a participar en la guerra, desacuerdos entre comandantes y retiradas de altos oficiales y funcionarios. Medios israelíes, Canal 10. Y aquí de Espíritu del Templario pasa un video que dice lo siguiente. Turquía, última hora. La Armada turca ha emitido un NEPT-TEX según el cual realizaría ejercicios navales, incluido un simulacro de artillería en el Mediterráneo Oriental del 16 al 20 de octubre. Ahí está el video. Muy bien. Bueno, y esta fue la última del día 15. En el próximo video empezaremos con el día 16. No se olviden suscribirse al canal, denle me gusta al video. Estoy en Twitter, @Renzo Bertulo, y en Telegram, como ya vieron, Renzo Bertulo. Y nos vemos en el próximo video.